Me resisto aún a irme del tema del champú sin antes hablar de estos tipos de champú que tienen la etiqueta de anticaída, ¿no? Muy difundidos, muy aceptados por gran parte de la población y también muchas veces hasta cierto punto casi olvidados por la parte médica, científica, precisamente por lo que se ha demostrado hasta ahora de eficacia, ¿no? Pero están ahí y no se resisten a desaparecer, probablemente como el coadyuvante más bajo en eficacia y potencia, pero, eh, pero la investigación continúa, ¿no? De parte de de esa gran franja cosmecéutica. Y en este año, bueno, han salido dos estudios interesantes. Siempre, si toco este tema, pues mm, hay que dar algún respaldo, ¿no? de trabajo ordenado científico. Y este año ha tocado dos estudios que me han llamado la atención. Uno de ellos en relación al uso de dos frutas fermentadas, en este caso la papaya y el mangostán, y otro estudio muy interesante que tiene también que ver con el Psyllium mariano, ¿no? El cardo mariano, aplicados a compuestos como el champú. Así que este es un viaje que tiene que ver, muy interesante, que tiene que ver con estrés oxidativo, ¿no? Tiene que ver también con recrecimiento, disminución de algunos factores que provocan senescencia, ¿no? A nivel folicular. Y entenderemos un poquito de qué trata esto, estos interesantes estudios que, bueno, siguen abriendo puertas, ¿no? Para esa, ese, ese campo, ¿no? de los champús, que se les puede llamar anticaída, pero yo creo que al final son más de apoyo y de refuerzo, aunque empiezan a aparecer otros conceptos como los que he comentado de estrés oxidativo y también de probióticos y prebióticos. Está interesante el tema. Este es el capítulo número 15 del Tricólogo. Soy Rafa Nascimento. Vamos allá. Esto es El Tricólogo, un programa del canal de Unity Health. Si quieres entender a fondo los diferentes problemas capilares que existen y sus posibles soluciones científicas, este es tu lugar. Capítulo 15 del Tricólogo. Soy Rafa Nascimento y seguimos con el tema del champú, continuando con el capítulo pasado, solo que ahora voy a tocar un tipo de champú, ¿no? Que siempre se le ha llamado champú anticaída a este tipo de champú relacionado con eso, ¿no? Con la formación nueva de cabello. Un término muy confuso y en el cual yo particularmente no estoy muy de acuerdo, porque en realidad el tema de evitar la caída eh, pasa por realmente muchos otros factores que para poder controlarlos se necesita y se usan componentes y tratamientos mucho más eficaces que un champú. Con esto quiero decir que el champú hay que ubicarlo en su lugar de potencia, ¿no? Comparado con otros elementos que realmente sí logran un efecto evidente, no solamente en términos de anticaída, sino en términos de rescate folicular, por ejemplo, ¿no? Pero este es un tema cotidiano, este es un concepto cotidiano entendible, ¿no? Todo el mundo se le viene a la cabeza algún tipo
de champú o marca en particular cuando hablamos de champú anticaída. Pero en realidad, más que anticaída, yo creo que deberíamos empezar a cambiar el concepto de anticaída unido al champú, y probablemente lo más adecuado sería añadirle un término de redensificación o pro-densificación. Y ahora explicaremos un poco de qué va esto de la densificación. El tema de la densificación, en este caso capilar, es realmente el foco, el objetivo realmente de lo que podría lograr un cosmético como el champú. De momento es lo que hasta ahí llega, ¿no? por así decirlo. Y en el mercado deberíamos probablemente encontrar ciertos productos que realmente en su nivel de eficacia puedan lograr efectivamente un aumento de la densidad capilar como tal, que luego veremos un poco de qué va esto. Un estudio de la revista Biomoléculas, precisamente de este año, cogió dos elementos muy particulares, ¿no? La fruta, en este caso de la papaya, ¿no? Y el fruto del mangostán, ¿no? Dos elementos para, a través de su proceso de fermentación, utilizar estos productos para elaborar tanto una loción como un champú. Una de las razones por la cual se escogió el mangostán como la fruta de papaya, tienen unos componentes antioxidantes importantes que se potencian mediante el proceso de fermentación. Recordemos que un proceso de fermentación básicamente es el proceso mediante el cual productos glúcidos, por ejemplo, pueden pasar a través de diferentes enzimas a productos de tipo alcohol o grasas o inclusive hasta gases. En un estudio interesante en el cual se utilizó un placebo y también un estudio control con cafeína. Más o menos hubieron unos sobre 150 personas, pacientes que se utilizó esto. Hay que decir que se realizó un estudio clínico, pero también a nivel de marcadores bioquímicos, a nivel de laboratorio. Interesante por lo que voy a comentar. ¿Qué fue lo que pasó? Que bueno, se buscó una población medianamente homogénea que tuviese alopecia androgénica y alopecia de perfil difuso, y que no hayan obviamente recibido previamente ningún tratamiento. Entonces se dividió, ¿no? en tres grupos. El grupo al cual se le dio, en este caso, los componentes experimentales de estos principios activos de la fruta fermentada de papaya y mangostán, mediante los cuales se elaboró una loción y también un champú. La loción contenía un 2% de estos elementos, a la cual también, aún siendo en el grupo experimental, se le sumó un 0,5% de cafeína. En el caso del champú se dejó solamente los componentes de esta fruta fermentada a un 0,5%. En el caso del placebo no recibió ni cafeína ni tampoco los principios de la fruta fermentada. Y en el caso en este caso el control, se recibió solamente cafeína en la loción a un porcentaje de 0,5%. Y a partir de ahí empezaron a correr las 14 semanas con una valoración clínica, médica, a través de tricólogos, médicos, dermatólogos, en los cuales tuvieron inclusive que
rellenar un formulario para ver cómo iba el proceso y también al final, ¿no? Para ver si se había logrado los objetivos que ellos pensaban de redensificación. Pero no solo eso, sino que también a través de un software preciso en el cual se medía microfotográficamente la redensificación, la densificación capilar, reconociendo que básicamente si nosotros nos referimos a productos como estos cosméticos, hablar de aumento de la densidad pasa básicamente por lo que se pueda lograr de aumento de diámetro de la fibra capilar, en este caso del pelo, reconociendo por ejemplo que los diámetros van más o menos en promedio de un 50 a unas 70 micras, reconociendo también que entre 30 y 50 sería un cabello muy, en este caso, delgado, ¿no? Con una tendencia a la miniaturización, y arriba de las 70 micras pues estamos hablando de un cabello grueso, ¿no? Entonces tenían que valorarse estos elementos y estos puntos muy particulares. Pero no solo eso, sino que también a nivel bioquímico empezaron a estudiar algunos marcadores muy puntuales, como por ejemplo el grado, una cuantificación de ATP, el conocido adenosintrifosfato, a nivel, en este caso, de la raíz folicular, recordando, por ejemplo, que el tema del el aumento, ¿no? En este caso de ATP, puede estar relacionado a una producción adecuada y crecimiento adecuado, ¿no? En este caso de esa producción de pelo que realmente deberían tener los folículos. Otros indicadores que también se utilizaron o se midieron a nivel bioquímico era la relación o la presencia, mejor dicho, por ejemplo, de maloil de aldehído, ¿no? el MDA, el conocido MDA, que se expresa, ¿no? Es un producto, en este caso, de la peroxidación de los lípidos, ¿no? Y que hay que recordar que esto muchas veces está relacionado a estados de reacciones de especies reactivas de oxígeno, que a su vez pueden estar relacionados a un daño, ¿no? A una irritación o inflamación a nivel de la superficie. Otro marcador también que se estudió era el tema de la presencia de los grupos tiol que contenían azufre, ¿no? Que se vio que que se intentó analizar, ¿no? la presencia de estos grupos, recordando que también el aumento de estos grupos tiol, aunque tengan azufre, no se relaciona específicamente a esos famosos puentes de sulfuro, ¿no? que necesitan también elementos particulares para configurar la estructura del pelo, sino que se relaciona en estos grupos tiol a procesos que también tienen que ver, por ejemplo, con un daño de radiación UV, ¿no? A nivel de la superficie del cuero cabelludo. Y así hubieron marcadores que se utilizaron. No dejaron tampoco de verse algunos cambios en la microbiota de la superficie del cuero cabelludo, aunque no se completó el estudio en este caso. Comentaba el artículo por falta de presupuesto y no se llevó a cabo el estudio en el grupo control. Sí se logró en el grupo experimental, pero claro, los resultados no fueron realmente concluyentes a nivel de comparación. ¿Y qué se encontró? Que en este tiempo, en estas 14 semanas, con un uso diario, en este caso de la loción y el champú 3 veces por semana, se encontró que efectivamente los pacientes, el grupo que había utilizado tanto la loción como el champú con estos componentes de la fermentación de
de estas dos frutas, ¿no?, exóticas, pues aumentaban, obviamente pasaban de nivel, ¿no?, llegaban todos a aumentar de unas micras bajas, en este caso menos de 50, a posicionarse pues arriba de 55, 60, ¿no? Aumentaban la densidad. Esto se vio también fotográficamente a nivel de aumentos y a través del software que medía específicamente los diámetros, y también obviamente corroborado con el registro de los profesionales. Pero a nivel bioquímico se pudieron encontrar cosas también muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que se había visto en el caso, por ejemplo, de los productos de la degradación de los lípidos, en este caso el MDA, se vio cómo se reducía, ¿no?, este producto en el grupo, sobre todo de los que habían utilizado los componentes experimentales fermentados, aunque también en el grupo control de la cafeína también se vio una disminución, pero no era igual. Haciendo un paréntesis, hay que recordar que la cafeína ya se venía utilizando como un producto de principio activo, entre comillas, de cosméticos, precisamente por ser ese alcaloide, ¿no?, hidrofílico, que podría conseguir algo a nivel del aumento de volumen y controlar en cierta manera algo el tema de la caída. Pero volviendo al estudio, se encontró eso, ¿no?, una superioridad en este caso de este producto, esta loción y este champú experimental. Así también se pudo observar que en el caso de los componentes buscados de los grupos tiol, obviamente disminuían, ¿no? Estaban relacionados estos grupos tiol a proteínas de bajo peso molecular, en acúmulos algo amorfos, y se vio que disminuía también su producción. En el caso del ATP era lo inverso, ¿no? Se encontró que no decaía realmente la cantidad de este caso del ATP a nivel folicular, sobre todo en los productos experimentales. Y también hay que decir que no hubo, aunque no se estudió, como había comentado, la cantidad de microorganismos que realmente habían cambiado en el grupo control, en el grupo experimental sí se vio que había decaído un poco algunos patógenos que pudieran estar en la superficie y que por consiguiente también hacen perpetuar, ¿no?, algún proceso inflamatorio. Efectos adversos mínimos, y también quedaba un poco volando el tema que pasaba con las proteínas, en este caso de la fibra capilar y del pelo en sí. ¿Qué pasaba con las proteínas? ¿Se perdían o no? No se llegó a ninguna conclusión, pero se vio que se mantenían en una cantidad de pérdida igual en los tres grupos, con lo cual en medir las proteínas en el pelo no le resultó, al menos en este estudio, como un elemento diferenciador. Pero lo que sí está claro es que al menos en este estudio se pudo ver cómo con estos nuevos elementos, ¿por qué no decirlo, no?, total y completamente naturales, exóticos, sumados a esta base, ¿no?, cosmética, como puede ser un champú o una loción, y pasando ya a un nivel de cosmecéuticos, ¿no?, que estarían dentro de esa familia, se empiezan a encontrar, al menos parcialmente, algunos estudios incipientes como que es reciente, es de este año. Esto da para más. Y otro estudio interesante de la revista Cosmetic Dermatology, que también se
se publicó este año, muestra un trabajo interesante en relación a otro producto natural. En este caso, la flor de la planta Silybum marianum, el cardo mariano. Y se utilizó este producto también basándose un poco en estudios previos, porque se habían realizado estudios con esta misma especie, encontrándose que algún flavonoide, algún derivado de esta planta, ya podría tener alguna actividad sobre, por ejemplo, la conocida vía de la guancatenina, ¿no?, que está relacionada a una producción celular y a prolongación del ciclo en anágeno, ¿no?, del pelo. Y basándose en estos pocos estudios previos, pues se intentó utilizar la flor de este cardo mariano y su extracto para producir un champú y llevarlo en comparación, en este caso con placebo, aunque no había un grupo control. Aún así, se hizo un trabajo tanto in vivo como in vitro y con características interesantes, ya que se utilizó unas mediciones y unas valoraciones a las 16 semanas y a las 24 semanas. Este estudio se prolongó un poco más que, por ejemplo, el anterior trabajo. Y fue interesante porque a nivel microscópico fotográfico también encontró un crecimiento interesante, importante en relación a la densidad, ¿no?, en este caso del cabello. A nivel in vitro fue clave el estudio, sobre todo a nivel de un componente muy importante que tiene que ver con el crecimiento del pelo, y es el caso de la papila dérmica, de las células de la papila dérmica, que tienen una importancia crucial en el crecimiento del cabello, en la regulación del ciclo, en evitar la miniaturización del pelo, y se vio que efectivamente este producto aumentaba un factor importante, que era el factor de crecimiento endotelial, que tiene que ver con el aumento de la vascularidad, de la microvascularización alrededor precisamente de estas células de la papila dérmica, que son tan importantes para la nutrición, en este caso del folículo, ¿no?, en la zona del bulbo, y que esta producción de cabello sea sostenida en el tiempo. Se encontró que efectivamente promueve un derivado particular del extracto de la flor, que en este caso sería la apigenina, y se vio que efectivamente aumentaba, con los estudios in vitro, aumentaba los valores de tanto células de la papila dérmica como también este factor de crecimiento endotelial, que es muy importante, pero también disminuía otros factores que bloqueaban el crecimiento, como por ejemplo la disminución de la interleuquina 6 o algunos otros componentes de especies reactivas de oxígeno que también disminuían. Eso se ha visto también en el estudio anterior, como el elemento no solamente que se está utilizando y que viene en este caso de las plantas o de los frutos, puede promover un crecimiento, en este caso de la parte folicular del motor que está abajo a nivel de la papila dérmica, sino que a su vez también bloquean algunos elementos que pueden estar interfiriendo con ese crecimiento, con lo cual es un efecto dual. Debo decir que una de las cosas que particularmente veo relevante de este estudio, y no por el lado definitivamente de esa inquietud que obviamente hay a nivel científico, sino también obviamente por ese empuje también de la población, que no se desconecta del todo de los principios naturales. Estos proyectos, estos estudios existen sobre la base de una búsqueda todavía de productos
naturales, y eso es algo que todavía la gente busca, la gente quiere. Aunque, y eso ya como comentario, el tema científico, bioquímico, por así decirlo, no natural, ¿no?, sino estas moléculas construidas, por ejemplo, en laboratorio, que pueden tener algunas grandes cosméticas o marcas comerciales, no quiere decir que no vayan también respondiendo a esto, ¿no? Hay algunos datos de algunas empresas muy interesantes que están logrando también mediante eso, ¿no?, mediante un seguimiento mucho más ordenado, dermatológico, ¿no?, y bioquímico, consiguiendo algunos productos interesantes para eso, para esto, para lograr aumentar la densidad. Entonces, el concepto de más que de anticaída, ¿no?, que no digo que no tenga que tener una relación en los controles de los efluvios que pueda haber durante el año, sobre todo pasa por ese aumento de la densidad de la fibra como tal. Y eso es algo que hay que tener claro y ubicarlo en su justa medida, ¿no?, para un proceso de alguna persona que quiere tener, por ejemplo, algún complemento más en su día a día y que quiere acoplarlo a algún tratamiento o simplemente mantenerse con esto, ¿vale? Esto es un poco lo que quería comentar en relación a este tema muy interesante y a este concepto que tiene que ver con el champú, el clásico es champú anticaída, que yo creo que ya tendríamos que borrarle el adjetivo anticaída y pasarlo a un champú que debe ser de densidad capilar, ¿no?, densificador. Así que nos vemos ya en el siguiente capítulo del Tricólogo y se vienen sorpresas. Venga, nos vemos.